A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. Señoras y señores, qué gusto de saludarlos a ustedes. Gracias por su presencia y por su audición, por supuesto. Televidentes, muy reconocido con ustedes por compartir esto que nos hemos propuesto semana a semana aquí en la cadena Telesucesos. Voy a iniciar con un tema de la coyuntura que está en primera plana sobre las denuncias partiendo de un documento que fuese entregado en la Fiscalía General del Estado ante la fiscal de Pichincha por parte del ex asambleísta Páez y Fernando Villavicencio. No me voy a referir al contenido del documento propiamente dicho, por una sencilla razón. Se hace referencia a varios gastos y fundamentalmente pago de remuneraciones a quienes conformaron la comisión del 30S. Dicho sea de paso, un mamotreto, la comisión del 30S. Esa fue una herramienta para incriminar a gente. Así que los integrantes de esa comisión que producen un documento y un informe, eso es igualmente un mamotreto que pretendía incriminar a gente, a policías, asambleístas, a ciudadanos, a curiosos, etcétera, etcétera. Muchos seguramente nos salvamos. Ese día, el 30 de septiembre del año 2010, les voy a hablar en primera persona, viajé a la ciudad de Loja y a la hora que ocurrían estos hechos, estaba en una entrevista en la radio Luz y Vida. Es más, monitoreaba a través de mi teléfono lo que ya era noticia en las cuentas de Twitter. Y me enteraba de las personas que estaban en el entorno del Regimiento Quito y me daba ganas inmensas, pensando en el día anterior de no haber viajado, sino haberme quedado, a lo mejor estaba presente en el sitio. Porque claro, pues cómo no me ha de llamar la atención si el señor Correa va y se saca la corbata y hace todo un teatro, una escena absurda y torpe de que pedía a los policías que le disparen. Si eso no ocurrió es porque no estaba o no existía la pretensión de dispararle, ni mucho menos. Entonces no me voy a referir a los contenidos respecto de los supuestos pagos, cuando hay un decreto que dice que tienen que ser voluntarios, de buena voluntad, generosos, contribuir con la patria. Pero se ha hablado de un informe y yo quiero ponerle mucha atención a este tema. Y quiero invitarlos a ustedes, amigas y amigos, para que le pongamos atención qué es lo que pudo haber pasado con ese informe que oficialmente la Contraloría dice que no existe. A ver, es muy grave, si oficialmente la Contraloría dice que no existe, es muy grave que ese documento asome, supuestamente. Entonces, ¿quién es el autor de ese documento? El excontralor Carlos Poli. ¿Quién era contralor, mejor dicho, a la fecha, el 2016? El señor Carlos Poli. ¿Quién dio la certificación al Consejo de Participación Ciudadana que no existía ningún tema pendiente contra el señor Carlos Poli? Es en la época del señor Carlos Poli. Que se entienda bien. De suerte que el señor Carlos Poli, que decía el señor Concienzado, que con informes en mano
les decía, ¿cuál quieres? ¿Este o el de acá? ¿Cuál te gusta? Aquí en este canal les he presentado a ustedes las glosas que fueron desvanecidas en el ejercicio de la Contraloría General del Estado de su titular, el doctor Poli. Nadie dice un término respecto de qué argumentos, qué documentos presentaron para el desvanecimiento las glosas, que había dos glosas, porque seguramente hay muchas más, que están en mi poder y que yo les he presentado a ustedes, y que sumados los montos son algo así como 105 millones de dólares, pero que tienen que ver con el convenio de los 20 millones que hizo Odebrecht con Hidropastasa, y que las dos glosas de 20 millones, de 101 millones más o menos, perdóneme si no soy exacto en la cifra, pero lo he presentado aquí, no dispongo en este momento del documento, dice que son con cargo a un convenio de 20 millones y los 80. También he presentado aquí un indicio de responsabilidad penal en el proyecto Baba del señor Poli, que le envía al señor Chiriboga, fiscal, y el señor fiscal seguramente lo guardó. No hay un juicio, no hay una instrucción fiscal, ¿no? En base a ese informe con indicios de responsabilidad penal. Y eso no es opcional, de que si abro o no abro la instrucción. Están los indicios, requisito previo para iniciar un proceso contra un funcionario público. El señor doctor Pablo Celi de la Torre le envía un documento a la doctora Tania Moreno. Ella es fiscal subrogante, sí. Es la mejor puntuada de los fiscales provinciales del Ecuador, por supuesto. El Consejo, la Judicatura, la designa. Es a diferencia como fueron designados los fiscales subrogantes. El señor fiscal subrogante del fiscal general que fue designado por Montecristi, el doctor Pesantes, fue el señor Alvear, lo designó director de asesoría jurídica, y el director de asesoría jurídica ejercía la función de fiscal subrogante. También esa subrogación era en ausencia del titular, obviamente. El señor fiscal Chiriboga la designó a la señora doctora Armas, y ella ejercía la función de fiscal subrogante en ausencia del fiscal titular. Así se ha de entender. Es exactamente el mismo caso de la doctora Moreno, que ella es producto de una calificación por ser la mejor puntuada. Pero claro, el señor Páez acude a la fiscalía en calidad de fiscal subrogante, pero acude con un acto urgente, a pedir un acto urgente. No es una denuncia, es un acto urgente. Y un acto urgente se puede pedir ante cualquier fiscal del Ecuador. Si yo tengo este momento la certeza o un indicio claro de que alguien está forzando las seguridades de la puerta del almacén de la calle Eloy Alfaro e intersección con la Gaspar de Villarroel, yo le puedo pedir al fiscal, más allá de alentar a la policía, conozco a la persona que está en este momento poniendo dinamita en la puerta, un acto urgente, y lo aprenden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta no es una denuncia, porque un poco se está manejando el tema con que se ha presentado una denuncia. No, de haber sido una denuncia, una acusación particular, ahí sí, habría que ir directo donde quien tiene la subrogación por ley está posesionada como tal. Claro, ¿por qué? Porque se está denunciando pues, al fiscal Vaca, que está pidiendo un acto urgente. Y ocurre que veo que con el oficio 01711, el doctor Pablo Celi de la Torre le dice, en los archivos de la Dirección de Patrocinio, Recaudación y Coactivos, no consta expediente alguno derivado de un informe con indicios de responsabilidad penal relacionados con los gastos especiales del periodo que usted ha requerido. A ver, esto es oficial, esto es preciso.
Yo no me voy a referir al informe al que hace referencia el denunciante Páez y que lo suscriben con Fernando Villavicencio. No me voy a referir a eso. A ver, dice que no existen los archivos. ¿Qué hizo el señor Poli? Pongámonos un momentito a reflexionar. Hagamos también de medio Sherlock Holmes. ¿Qué hizo? Lo llamó a Vaca y le dijo, tengo esto contra ti. Y después no lo presentó. O sí lo envió. Y no llegó. Porque si llegó, debería haber el recibido de la fiscalía de la época. Miren lo grave que significa que hayan actuado así. Y si le pidió una certificación la comisión esta que va a ser sustituida por el Consejo de Participación Ciudadana, que va a ser sustituido ya mismo, ¿no? Si le pidió una certificación y en la Contraloría, cuando ejercía las funciones de Contralor, el Contralor Polit, dijeron que no, y esto existía, es grave porque de ser así, eso en principio ya inhabilita moralmente al titular de la Fiscalía, pero ¿y si no? ¿Y si no existió esto? ¿Y si solo fue un documento de amenaza? De chantaje o como lo llamen. Pero el Contralor de la República, el doctor Celi, le pide a la abogada Yadira Torres Cárdenas. Ella es la directora de patrocinio. El director de patrocinio de la Contraloría es el que ejerce en forma titular, si se quiere, la representación de la Contraloría para comparecer en los juicios, etcétera, que se derivan de los informes en las diferentes instancias, y ella le contesta mediante tanto el memorándum, etcétera, de fecha 12 de enero del 2018, etcétera. Dice, al respecto me permito informar que dada la revisión efectuada en los archivos que mantiene la dirección, se desprende que no existe expediente alguno derivado de ese informe con indicios de responsabilidad penal. Firma doctora abogada Yadira Torres Cárdenas. Lo mismo, el señor el señor Contralor le pide al secretario y le dice con respecto al antecedente referido, a fin de atender los requerimientos de la Fiscalía, sírvase informarme a este despacho si existe el documento, y le contesta que no. Y aquí el doctor Miño le dice, en atención a lo solicitado por usted en los párrafos anteriores, le informo que una vez revisados los archivos físicos, alfabéticos, institucional y auxiliar, que mantiene la unidad de gestión y documentación del archivo institucional y cauciones de la institución, que no se encuentra el documento al que se hace referencia. A propósito, y bueno, terminando con este asunto, que lo he documentado, yo quiero referirme a un tema que tiene una carga de cinismo excepcional. El señor Edwin Jarrín, miembro, creo que es vicepresidente de la Comisión de Participación Ciudadana, ha acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escúchenme bien, acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero no es que eso era poco menos que una comisaría o tenencia política de pueblo, de la última ralea, según ellos. ¿Cómo es que hoy acuden? Pero quiero leer el argumento, estimadas amigas y amigas. Como un atentado, dice Edwin Jarrín, esposo de la señora Buendía, asambleísta del grupo correísta, que vive un berrinche permanente en contra de la voluntad popular todavía no expresada, pero que se advierte va a ser monumental. Ella y el señor Viteri Igualinga, a su vez esposo de otra de las integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, casi ya porque va a ser sustituido por un Consejo de Participación Ciudadana resuelto por el presidente de la República en uso del mandato entregado por el pueblo. Así de sencillo. Pero dice lo siguiente, Jarrín: como un atentado al derecho de libre postulación
Calificaron 3 integrantes, se refiere a Jarrín y otros. La pregunta 3. A ver. Atentado al derecho a libre postulación. ¿Y qué pasó pues con los diputados elegidos en forma legítima y que tuvieron, por supuesto, y tuvimos un resultado contundente del pueblo en cada una de nuestras provincias para que lo representemos, y ustedes, incluido Jarrín, con todas las bandas y las hordas callejeras, fueron a dar palo a los diputados, fueron a dar palo a los miembros del Tribunal Constitucional, y de igual manera en Montecristi desaparecieron la Corte, el Consejo de la Judicatura, hasta que no les servía útil, lo mantuvieron ahí a los miembros del Consejo de la Judicatura, luego pusieron uno de transición, etcétera. El derecho de participación dice sí, pero en el caso de los legisladores fueron elegidos. Así que estas son las cosas que hemos vivido, pero quiero conectar con algo. Cuando las hordas callejeras agredían, seguramente lo hacían con la plata que recibieron del mono Jojoy. Pues escuchemos una grabación que debemos no perderla de vista y no permitir que ningún virus atente contra nuestra memoria y contra el disco duro, porque hay que tener presente todo lo que ocurrió. Veamos. Ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores en nuestros nexos con los amigos. A ver, ¿qué dicen ustedes de esto? ¿Cómo financiaban las movilizaciones? Antes de llegar aquí, me encuentro por el centro de la ciudad con uno de los dirigentes de Pachacútec, que yo recuerdo que lo veía desfilando en favor de Correa. Y saludamos cordialmente. Me refiero al doctor Luis Macas. Y coincidimos que estamos por el sí. Pero es que era una cosa impresionante cómo engañaron, no es que persuadieron, engañaron a la gente. Pero, y no me voy a referir a Lucho Macas, a quien respeto, pero mucha gente que la traían de otras provincias en buses pagados, con sándwich, con cola, con estadía, con todo, igual como pagaron a los manteles, que además en ese capítulo tiene una responsabilidad muy importante el señor Páez, cuando a Ceballos, y con Ceballos expresidente del Congreso, ¿no?, evitaron luego la resolución de restitución del Tribunal Constitucional de que reingresemos los diputados. ¿Con qué pues los mantenían, como dice Fabricio Correa, en el Hotel Tambo Real a los manteles? Con la plata. ¿Será la plata de las FARC? Pero no solo el mono Jojoy, porque ya lo descalificaron. Escuche la entrevista que hace pocas horas el señor Camilo Argaña, si no me equivoco, su apellido, en la CNN. Escuchemos. Reyes habría asegurado que la guerrilla estaba en contacto con el equipo de campaña de Rafael Correa en Ecuador. Es totalmente cierto, Camilo. Y Raúl Reyes le dio $400,000 a Rafael Correa para la elección. Fueron 400,000, 300,000 que le entregó él cash. Y los otros se los entregaron unos narcotraficantes colombianos y ecuatorianos que están en esa misma zona donde operan las FARC. Se los dieron a la campaña de Correa. ¿Cómo se sabe eso? En los computadores está. Y la prueba es que uno de esos está preso. O sea, uno de los que recibió, uno de los intermediarios que le dio, sí, que le habría dado la plata a Correa. Claro, y está preso, pero además la autoridad ecuatoriana lo apresaron, y sin embargo Correa lo niega, pero claro, Correa tenía que negarlo, porque el problema para Correa era que al destaparse de eso lo lleva a la Corte Penal Internacional. Él no quería que la estructura de la FARC. ¿Hasta qué punto es cierto de que Raúl Reyes habría asegurado que la guerrilla estaba en... La única denuncia que existe en la Corte Penal Internacional contra Correa es la firmada, así, en forma valiente y categórica, por Clever Jiménez, porque hay mucho boconcito que dicen muchas cosas, que fueron correístas, que llevaron de Petroecuador los tractocamiones para romper las puertas de la seguridad del Congreso, para ingresar a agredir a los diputados. Pues Clever Jiménez firmó una denuncia en la Corte Penal contra el señor Rafael Correa Delgado. ¿Por qué
he usado, en el buen sentido de la palabra, estas grabaciones. Porque como que quieren que nos olvidemos, pues. Porque aquí el financista de las campañas es Odebrecht en todas las provincias, perdón, en todos los países, menos en el Ecuador. Vean ustedes una noticia de último momento, en desarrollo. Caso Odebrecht, detienen al ex candidato presidencial de Guatemala. El político habría recibido 25 millones de dólares en sobornos. Me refiero al candidato Valdizón en Guatemala. ¿Por qué traigo esta nota? Porque el día de ayer el presidente de la República nos ratificó a los ecuatorianos, y yo le creo que no hay por qué dudar, que tomó ya contacto y han suscrito los documentos pertinentes para que Naciones Unidas tome parte en la investigación de Odebrecht y todos los actos de corrupción en el Ecuador. Cuando Naciones Unidas interviene, lo hace al auspicio del Convenio de Palermo. Y ahí sí, mire ustedes, este señor Valdizón, candidato, no ganó las elecciones, ha recibido entre 18 y 25 millones de dólares. Y se sale de la República Dominicana con una visa caducada o algo así. Y en los Estados Unidos dicen, este es. Nosotros tenemos de Naciones Unidas este documento. Ahí está, este es. Y lo detienen a él y todo su grupo en los Estados Unidos, y seguramente lo devolverán a Guatemala. Y Guatemala está recuperando el dinero del robo. No solo la reparación que los fiscales y los jueces definen respecto a los actos de corrupción, sino recuperar el dinero robado por la vía de seguir el dinero, como lo hizo, por ejemplo, en un capítulo, el Brasil. Petrobras recuperó 1.000 millones de lavallato en las cuentas de Suiza. En el Perú recuperaron 100 millones de dólares del tema del fujimorismo, es decir, plata sacada del sector público que la depositan en caletas, en cuentas, testaferros, etcétera. No solo la reparación, pero es muy importante el tema del financiamiento de las campañas, porque de lo que estamos viendo y cuando vemos las fechas de Odebrecht, no es que estos actos solo son de esta temporada y que antes se hacía lo mismo. No, en el Foro de Sao Paulo definieron dos cosas. Primero, traer el concepto castrista del líder este que estaba ya con un pie hacia el viaje eterno, ¿no? Le dieron forma en Venezuela. ¿Y por qué digo en Venezuela? Y luego de eso, el señor Lula dijo, yo tengo el banco, yo tengo las empresas, tú les das el contrato y recuperamos luego cuando ellos ganen, y cuando ganen con las coimas, recuperamos la inversión. Termino el tema diciendo, el señor Quinto Lucas escribió un libro, y el señor Quinto Lucas salió a ofrecerle el asilo el año 2010 a Assange como vicecanciller. Hubo el parapeto de que lo desautorizaba Correa, pero sin embargo el 2012 le dieron el asilo. Días antes de asumir Rafael Correa la presidencia de la República, Hugo Chávez contó que lo había conocido durante una cumbre realizada en Asunción, Paraguay, en mayo del 2005, ministro de Palacios. 3 semanas después de que fuera nombrado ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Alfredo Palacios. Veo que se acerca un muchachito, dice Chávez. Es un muchacho con un papelito, con una tarjetita y me dice, presidente, yo soy el ministro de Economía del Ecuador. Era Rafael Correa, contó Chávez. Tal vez ninguno de los dos imaginó en ese momento que se trataba del comienzo de una buena amistad. ¿Cómo que no, pues? ¿Cómo que no, pues? Si aquí se habló varias veces, ya incluso hasta las víctimas, los que se definieron como víctimas, algunos gente de opinión decía que el golpe de Estado al presidente Gutiérrez estuvo manejado por Chávez y financiado por Chávez. Así que este muchachito no era desconocido, era parte del plan. Yo quería recordarles esto, estimadas amigas y amigos, y también recordarles que así como la gente que se autodefine como de izquierda aplaudía que los lores encarcelaron a Pinochet en Londres, está claro pues que estos delitos que finalmente llegan allá al escenario de lesa humanidad
son imprescriptibles. Correa, te llegará la hora. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.